Hola, muy buen día. Eh, Vamos a hacer una breve presentación de la unidad de aprendizaje modelos de red de suministro, la cual corresponde a la licenciatura en logística modalidad a distancia. Bueno, quisiera que comenzáramos con lo que es un sistema productivo y cómo es que la logística interviene en las actividades de este sistema productivo. Si recordamos lo que es nuestro modelo de caja negra, este modelo que nos permite entender a un sistema productivo como una serie de actividades que se desarrollan para transformar insumos provenientes de nuestros proveedores en bienes o servicios que están destinados a los usuarios o consumidores finales. Este sistema productivo configura o pone en marcha recursos naturales, espacios físicos, instalaciones, equipos, tecnología personal, y que a través de una serie de procesos de transformación obtenemos estos bienes o servicios que están destinados a nuestro mercado meta. Este sistema principal se ve influenciado por algunos elementos del entorno primario, como los competidores, las condiciones económicas, las condiciones sociales, ambientales, que finalmente van a impactar en nuestro sistema productivo. Si nosotros vemos este sistema productivo en este sistema productivo tenemos tres procesos clave. En todo sistema productivo tenemos tres procesos clave. Tenemos el proceso de aprovisionamiento, que es aquel proceso mediante el cual las materias primas, los insumos, son son suministrados de los proveedores hacia las plantas, donde se lleva a cabo el segundo macroproceso, que es la producción del bien o el servicio. Y una vez que se produce este bien o servicio, viene el macroproceso de distribución, que consiste básicamente en hacer llegar los productos o servicios a los mercados meta. Si ustedes pueden observar este esquema con detenimiento, tenemos una conexión entre materias primas y consumidores finales a través de estos tres macroprocesos. Vemos que justamente los flujos que se dan en esta cadena de suministros pues son los materiales, un flujo de materiales que siempre va a venir desde las materias primas hacia el consumidor final, un flujo de información que proviene del cliente, principalmente sobre sus necesidades, sus expectativas, y que va hacia atrás en este flujo hacia primero los productores y después a los proveedores hasta llegar a las materias primas. Un flujo de dinero que generalmente proviene también de los consumidores finales y que va de alguna manera dándole los recursos requeridos al resto de los eslabones, y un flujo de información que corre tanto hacia adelante como hacia atrás en nuestra red logística. Recuerden este concepto tan importante, donde la logística justamente nos permite conectar la demanda del consumidor final con la oferta de los fabricantes y de los proveedores. Tenemos entonces que este esquema justamente parece una cadena, es lo que le da origen al concepto de cadena de suministro, una serie de componentes que intervienen para satisfacer la demanda
cliente. Estos componentes, como veremos hace un momento, son los eslabones que le integran, están localizados geográficamente en algún lugar, se llevan a cabo, o entre estos componentes se lleva a cabo un flujo. ¿Cuáles son los flujos de la cadena? Pues es un flujo de necesidades, de demanda, un flujo de materiales, un flujo de información y un flujo de dinero. Y pues tenemos bienes, información, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena de suministro donde vamos a identificar algunas figuras o componentes, que decíamos, componentes clave de la cadena. ¿Quiénes son estos componentes? Pues son los clientes o usuarios finales, los minoristas, son aquellas entidades que ponen al menudeo la oferta de productos o servicios, los distribuidores o mayoristas que se encargan pues, de mover grandes cantidades de mercancías, los fabricantes, que es donde se lleva a cabo el proceso de transformación del que hablábamos hace un momento, proveedores de primer nivel, que son los proveedores directos de los fabricantes, proveedores de segundo nivel, que vendrían siendo los proveedores de nuestros proveedores, y así sucesivamente. Si nosotros observamos en este ejemplo que estamos poniendo en la diapositiva, tenemos la cadena de suministro de la tienda Walmart, donde pues los clientes o usuarios finales, como nosotros, entramos en contacto con los detallistas. Un supermercado es justamente un detallista que nos va a vender al por menor productos o servicios que requerimos. Resulta que Walmart cuenta, por ejemplo, con centros de distribución a las afueras de las grandes ciudades, donde llegan grandes cantidades de productos y servicios, y de ahí se distribuyen. Justamente la función es distribuir grandes volúmenes de mercancías a tiendas minoristas. Estos distribuidores compran directamente al fabricante, en este caso Procter & Gamble sería el fabricante de algunos insumos como las pastas de dientes, shampoos, jabones de baño, y este fabricante pues tiene una serie de proveedores, por ejemplo proveedores de empaques, proveedores de plásticos, proveedores de químicos, y que estos proveedores a su vez tienen otros proveedores. Esto nos da justamente la idea de por qué le llamamos cadena de suministros. Lo que tenemos acá abajo es una serie de eslabones que están cumpliendo con una función, lo que decíamos hace un momento, son componentes de la cadena, y esos componentes resulta que tienen una estructura, en los menos de los casos es una estructura en forma de lineal, así como lo estamos viendo en este momento. No es una estructura así, la mayoría de las veces es una estructura que se va ramificando, como lo estamos viendo en esta ocasión, y por eso es que hoy en día se habla más de una red de suministros que de una cadena de suministros. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Tenemos una red de suministros de una empresa que se dedica a hacer hamburguesas, una empresa de comida rápida, donde tenemos a nuestro cliente o usuario final que va y compra su hamburguesa en la tienda detallista, pero que esa tienda detallista, ese pequeño restaurante, obtiene sus suministros de centros de distribución, donde por ejemplo McDonald's compra grandes cantidades de carne y los va distribuyendo desde Estados Unidos hacia todos sus mercados, primero en centros de distribución y luego en tiendas minoristas. Ese centro de distribución pues puede comprar la carne, puede comprar carne, puede comprar papas. Por ejemplo, la carne, su proveedor de carne se suministra del rastro, el rastro del establo. El procesador de papas pues lo compra de las granjas, y así podemos ir hacia atrás en la cadena. Bueno, este ejemplo pues
todavía es un ejemplo de una estructura de cadena donde tenemos eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3 y así sucesivamente. Pero la realidad es que pues no solamente llegamos a tener un distribuidor, sino que tenemos varios distribuidores. No solamente tenemos un mercado, tenemos varios mercados. Es el caso del fabricante de equipos de cómputo Dell, donde tiene una planta ensambladora de computadoras en Brasil, que es la sede regional de Sudamérica. Sin embargo, sus proveedores de componentes pues vienen, no solamente tienen un proveedor, tienen varios proveedores que están localizados en varios puntos, no solamente de un país, sino del mundo. Por ejemplo, los proveedores de Dell de la planta de Brasil pues son de Estados Unidos, de Asia, México, incluso algunos proveedores locales. Y los mercados que atienden no solamente es el mercado brasileño, son el mercado de Chile, de Argentina, de Uruguay. Y lo importante de este esquema es que básicamente esto comienza a tomar una estructura de red, donde un fabricante o un proveedor es más un eslabón, es un nodo de la red que un eslabón de la cadena. De tal manera que vemos que cuando hablamos de la función de cliente o el componente cliente, pues tiene varios elementos, ¿no? Una empresa tiene diferentes tipos de clientes, diferentes mercados, diferente volumen de compra, que ese cliente lo podemos suministrar desde diferentes almacenes regionales, diferentes tiendas detallistas, desde diferentes almacenes centrales, y que esos almacenes centrales son suministrados por diferentes plantas, y esas plantas tienen diferentes proveedores. Y vemos entonces que esta conexión entre oferta y demanda pues es más justamente una conexión de nodos dentro de una red, de tal manera que entonces comencemos a hablar de la red de suministros más que de la cadena de suministros. En este segundo esquema podemos ver las funciones principales de una red de suministro, que es justamente el cliente, el consumidor final, los distribuidores, los fabricantes, los proveedores, y esos proveedores que se suministran de otros fabricantes, otros manufactureros, que pueden ser de servicios, proveedores, y aquí cada uno de estos elementos pues es una planta o una entidad, una empresa que colabora con otras empresas para finalmente satisfacer una demanda. Y como podemos ver aquí, pues esto es más complejo de lo que inicialmente se había mostrado en la imagen de la cadena de suministro. Podemos ver que podemos tener plantas alrededor del mundo, empresas que operan a nivel global, pues no van a tener una sola planta, sino que tienen plantas en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una región sudamericana, una región europea, una región en Estados Unidos, una región en Asia, y que estas plantas están surtiendo los almacenes que están colocados en varios países, y no solamente surten a uno, sino que surten a varios. Por ejemplo, sí suena difícil que una planta instalada en Sudamérica pueda proveerle componentes a Tokio, o pueda proveer componentes a Francia, pero de ahí es que se va formando la red de suministros, y cada uno de estos grandes centros de distribución atiende a ciertos segmentos de mercado, ciertos mercados, y pues hacer un mapeo de esta red de suministro es justamente uno de los objetivos del curso que estamos desarrollando el día de hoy.
Aquí tenemos el caso de una red de suministros de FEMSA, Coca-Cola, donde pues podemos ver los diferentes elementos de la cadena, de los que hablábamos hace un momento. Tenemos, por ejemplo, los elementos de los clientes, que podemos ver que los clientes pues pueden ser restaurantes, bares, cafeterías, supermercados, gasolinerías o tiendas minoristas. Los minoristas o los detallistas que estábamos ilustrando aquí, los distribuidores mayoristas, que bueno, estos centros de distribución instalados generalmente a las afueras de las grandes urbes, que nos permiten pues mover grandes cantidades de producto desde los lugares donde se producen, acercarlos a los mercados meta. Y bueno, pues los fabricantes, que en este caso tenemos algunas plantas. Bueno, si contabilizamos, tenemos 6 plantas, y de estas 6 plantas vamos a transportar el producto terminado a las bodegas o los centros de distribución, que después les harán llegar el producto a los puntos minoristas. Por ejemplo, en este esquema nosotros podemos ver que estos fabricantes tienen proveedores de diferentes niveles. Un proveedor de primer nivel o proveedores de primer nivel serían aquellos proveedores de concentrados de jugo, de azúcar, de dióxido de carbono, de tapas, de envases y de otros suministros. Y estos proveedores que les suministran directamente los insumos o materias primas a las plantas, pues serían los proveedores de primer nivel. Pero esos proveedores pues podrían ser plantas o fabricantes, o podrían ser centros de distribución. Tienen otros proveedores que serían los proveedores que les llamamos proveedores de segundo nivel respecto de los fabricantes. Vemos entonces cómo es que esta cadena o esta red, más bien esto que inicialmente le llamamos cadena de suministro, comienza a tener una estructura de rango. En este segundo ejemplo de red de suministro, estamos ya incluso codificando el elemento que nos interesa. Estamos hablando clientes de la zona 1, clientes de la zona 2, clientes de la zona 3 y así sucesivamente. Tenemos centros de distribución o centros de transferencia que pues pueden ser grandes almacenes que nos permiten ir acercando el producto. Y que bueno, por ejemplo, aquí tenemos las plantas, tenemos 3 plantas donde se producen principalmente los artículos que vamos a hacer llegar, y 3 grandes centros de distribución que podrían ser regionales, y esos centros de distribución regional se van desagregando en centros de distribución locales o de una ciudad, y de ahí se van distribuyendo. Tenemos proveedores de materia prima. Es importante, por ejemplo, rescatar que estamos en un diagrama de este tipo, estamos señalando los enlaces entre nodos con el medio de transporte utilizado para conectarlos, principalmente cuando hablamos del flujo de materiales, ¿no? Porque finalmente aquí está habiendo un flujo de materiales y esos materiales se tienen que transportar ocupando ciertos medios y ciertos modos de transporte. Así es que aquí únicamente estamos identificando los nodos, pero habrá que identificar qué tipo de medios y modos de transporte se están ocupando. Finalmente, lo que tenemos aquí ya es una red de suministros diagramada con ciertos elementos donde estos círculos representan nodos o entidades.
Estas líneas son los enlaces con los cuales pues, vamos a poder manejar tanto el flujo de materiales como el flujo de información, y que pues llevan a cabo las principales actividades o los macroprocesos de los que hablamos, que es la fabricación, la distribución y el aprovisionamiento. Y ya tenemos agrupados, comenzamos a agrupar aquellas empresas que proveen de materia prima, partes y componentes, aquellas empresas que participan en el proceso inicial de ensamble o que proveen algunos subensambles. Tenemos las plantas, a veces hay interplantas donde pues un producto no se ensambla en un solo lugar, sino que se van ensamblando algunos componentes en ciertos lugares, otros en otro, y así sucesivamente. Pasa con la producción de automóviles, ¿no? Los motores se están ensamblando en Alemania, los plásticos, los dispositivos electrónicos en Japón, y pues termina todo de armarse aquí en México. Bueno, pues así se van agrupando estas plantas, cumpliendo con la función de fabricación, centros de distribución mayorista, distribución minorista. Y bueno, aquí les comentaba hace un momento, por ejemplo, un automóvil Nissan puede tener un motor que es ensamblado en Alemania, componentes eléctricos y electrónicos ensamblados en Japón, equipamiento exterior ensamblado en Singapur, chasis y carrocería en la industria metalmecánica española, transmisiones en Estados Unidos, equipamiento de interiores en México. Y bueno, pues dado que estamos en una producción global, pues la red de suministro se comienza a hacer más compleja. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una red que no solamente identifica los componentes funcionales, sino además la manera en que se están enlazando. Vean que tenemos aquí modos de transporte aéreo, terrestre, marítimo, que también intervienen o forman parte en la red de suministro, y que pues lo que al final de cuentas ustedes como licenciados en logística deben de obtener es justamente un modelo de red de suministro en el cual identifiquemos la función que se está desarrollando como una fuente de abasto, una planta, un almacén, un distribuidor o un cliente, la manera en que fluye el material o la información y la localización de estas entidades, que es justamente lo que se muestra aquí. Tenemos nodos de origen, nodos de destino, tenemos los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y la demanda. Están incluso localizados en una base geográfica, que es en este caso Estados Unidos, y que el poder tener un modelo de la red de suministro de una empresa nos permite pues analizar su funcionamiento, diseñar incluso cómo queremos que sea esta red, y a partir de ahí poder ofrecer un mejor rendimiento en los sistemas logísticos a las personas que nos van a contratar. Es justamente lo que se va a desarrollar a lo largo de este semestre. Vamos a ir viendo obviamente poco a poco cuál es la función de cada uno de los eslabones, qué tipo de eslabones, de requerimientos se necesitan, y bueno, pues por el momento sería esta la introducción a la materia de modelos de red de suministro. Vamos a estar en comunicación constante, así es que espero que tengamos un buen semestre.